Muy buenas tardes a todos. Vamos a agregar nuestro apreciado doctor Darío. Hola Miriam, muy buenas tardes. Voy a esperar que el doctor Darío se una por el celular de él porque desde el computador no se va a poder unir. Ya me avisó el Facebook. Darío, por favor, entra por tu celular para poderte agregar. Buenas tardes, Darío. Entra por tu celular. Buenas tardes. Hola Miriam, gracias por estar aquí. Gracias a todos por estar acá con nosotros. Ok, ahora sí. Hemos estado teniendo algunas situaciones con el computador, pero bueno, parte, eso es parte de nuestro tema con la tecnología. Mételo en un vasito para que no nos quede eso. Ahora sí ya está derecho. Gracias, Miriam. Y Denis, que también estaba por allí, Denis Rodao. Muchas gracias, Denis. Bueno, la tarde de hoy, bienvenidos a todos. Vamos a estar abordando un tema que es supremamente delicado porque las personas normalmente nunca pensarían que un niño pequeño pudiera convertirse en una persona, en un ser tirano, en un ser demandante, controlador. Y realmente en la actualidad nosotros estamos viendo cómo muchas situaciones han estado invirtiéndose en cuanto a la homeostasis y el equilibrio al interior de la familia. Por lo menos en mi caso, veo muchísimos padres que se acercan a consulta en búsqueda de ayuda porque ya no pueden controlar a su hijo.
y hablo hijos de todas las edades y muchas veces desde muy pequeños, empiezan a mostrar un comportamiento bastante hostil. Antes de darle inicio al tema de hoy y darle la bienvenida al doctor Darío, que ya tiene su cámara bien ubicadita, en un vasito lo puedes colocar y te queda bien estático, bien perfecto. Bueno, quiero decirles a todos que nosotros no, con estas charlas que hacemos los domingos, no pretendemos de ninguna manera reemplazar una sesión de psicoterapia. Solamente que como profesionales de la salud mental, nosotros nos sentimos con la responsabilidad y con el deber de educar a la comunidad y de devolverle un poco a la comunidad y a la sociedad en general todo nuestro conocimiento, que bueno, hemos gozado de la bendición de poder trabajar por muchísimos años ya con el doctor Darío, él desde el continente europeo y yo desde acá, desde Estados Unidos, siendo colombianos, pero queremos darle y devolverle un poco a nuestra sociedad, un poco de estos temas que son tan relevantes, especialmente en la actualidad. ¿Por qué algunos padres de algunos niños tienen dificultad con el manejo del comportamiento, de las actitudes? Porque hay tantos niños hoy en día que pierden control sobre sus acciones y hacen lo que llamamos nosotros en nuestro país muchos berrinches o lo que se llama en inglés tantrums. ¿Por qué está pasando esto? Muchos padres excusan a los hijos cuando son muy pequeños diciendo es que él es muy inteligente, su comportamiento es como de un adulto. Eso es una señal de alerta. Vayan anotando esto. Es importante. No es que él es rebelde, es que él tiene el temperamento del papá o del abuelo, o es que tenía un tío con este temperamento. O a veces dicen, es que es terco como era el abuelo y es motivo de risa y de algarabía al interior de la familia. Pero resulta que muchos de estos comportamientos van escalando a medida que el niño va también aumentando de edad. Entonces, si bien es cierto que hay unas etapas dentro del desarrollo evolutivo infantil en el cual los niños, sí es verdad que de pronto hagan un poquito más de llanto, que sean un poquito difíciles, que escuchen o que sigan instrucciones, que obedezcan. Es cierto que este tipo de cosas se presenta a determinadas edades de los niños. Sin embargo, con la intervención del padre, del adulto, de la persona que está a cargo del niño, eh, es fácil poder llevar al niño y sacarlo de ese minuto o de esos minutos de atollamiento emocional o comportamental. Entonces, si el niño no se quiere dormir, el niño no quiere lavarse los dientes, el niño no se quiere bañar, el niño no quiere comer a la hora que es, el padre de una u otra forma ejerce la autoridad de tal manera que sin llegar a un argumento, a una pelea, a una discusión, se llega a un acuerdo donde finalmente se puede sacar al niño de ese trance, de ese segundo. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre manejar niños rebeldes cuando el niño tiene simplemente un episodio normal de su desarrollo evolutivo y cuando el niño ya está pasando a otro nivel que debemos considerar como adultos responsables de que hay que hacer una intervención profesional en ese caso? Es cierto que los padres, muchos de ellos, eh, experimentan unas rutinas muy estresantes durante su época de educación como padres a sus hijos y de manejo de padres, de parenting. Es difícil a veces poder manejar eso. Sin embargo, durante las altas y bajas y episodios emocionales de los niños, nosotros vamos viendo que cada vez el niño va fluyendo con el tiempo, con la edad, con la evolución, y todo va volviendo nuevamente a la normalidad y se va como equilibrando. Eso es lo, digamos, considerado normal. O sea, ahí es donde un comportamiento inadecuado, una actitud inadecuada de un niño hace parte del desarrollo normal evolutivo del niño.
cuándo pasa a tener dificultades, que ya se puede considerar un problema o una condición o un proceso ya de salud mental, donde ya va acompañado de otro tipo de comportamientos y reacciones que empiezan a ser. Gracias, Piedad, por estar con nosotros. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre este tema. Yo estaba haciendo una pequeña introducción en lo que iban siendo las 4 de la tarde y el doctor Darío ya está listo. Muchas gracias, bienvenido, doctor Darío, y bienvenido a Piedad, bienvenido a Miriam, bienvenido a Denis y a todas las personas que han estado observando nuestro Facebook Live. Darío, muy buenas tardes. Buenas tardes y un placer estar nuevamente en nuestra cita dominical. Saludos a todos los que están del otro lado. Ok, perfecto. No sé si todo el mundo, Piedad, tú que estás del otro lado, ¿nos escuchas bien? Porque yo escucho un poquito lejos. Ok, ella dice que se escucha bien. Gracias, Piedad. Gracias por ayudar. Bueno, Darío, buenas tardes por estar aquí y comenzamos a hablar un poquito sobre qué es lo que sucede, porque algunos niños se vuelven tiranos. Gracias, Piedad. Qué linda. Sí, sí, ¿Por qué la algunas tiranía, respuestas emocionales de los niños se tornan tan violentas, en algunos casos, agresivas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dice el psicoanálisis? ¿Qué es lo que dice las teorías psicoanalíticas al respecto? bueno, comencemos describiendo qué entendemos nosotros por un niño tirano. O sea, ¿qué es lo que hace el niño que incomoda al adulto y que no es tan propio de un comportamiento de un niño? Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? El niño intenta imponer su voluntad, el niño desafía los límites que el adulto le coloca, el niño no legitima la autoridad del adulto. Es un niño que comienza a observarse eso a partir aproximadamente desde los 6 o los 7 años. Entonces, el infante comienza a intentar dar órdenes, por ejemplo, a los padres. Cuando van a la calle y quiere, por ejemplo, un juguete y el padre le dice no, entonces allí el chico comienza a manipular al padre o a la madre. Comienza a hacer pataletas y de una manera violenta, con el uso del lenguaje, quiere acceder a aquello que se le niega. Pero también ese tipo de comportamientos que presenta el niño en casa o que presenta el niño cuando está con el padre o con la madre, lo extrapola a la escuela, lo extrapola al ambiente escolar y entonces comienza en la escuela a tener problemas con las figuras de autoridad, sean profesores, educadores o con el entorno educativo en términos generales. Es un niño que se muestra irritable, es un niño que intenta estar todo el tiempo mandando y todo el tiempo trata de que se le obedezca. ¿Qué es lo que quiere el tirano? El tirano no quiere que se le oponga. El tirano lo que quiere es que su deseo sea cumplido. Entonces, el tirano no trabaja por el bien común, trabaja para su propio beneficio en la búsqueda de sus propios objetivos. Se habla entonces de el niño tirano, pero donde hay un niño tirano es porque hay un padre súbdito. Un padre súbdito en tanto no es capaz de cumplir con su función como tal, no es capaz de cumplir con su función paterna y no es capaz de acotar ese mandato infinito del niño que desea cosas
y que la quiere a cualquier precio, no tolerando un nivel de frustración que es necesario para la estructuración subjetiva del niño. Ok. Hasta ahí no sé si tendrías algo que intervenir, Carolina. Sí, a mí me está llegando un poquito atrasada el sonido, pero está Sí, bien. sí, Estamos en tormentas. Yo pienso que es la tormenta por la que estamos atravesando acá. Sí, alcanzaba a escuchar todo lo que decía el doctor Darío y me hacía pensar en muchos de los casos que llegan a consulta, donde a menudo nosotros podemos observar cómo los niños muchas veces toman el lugar de sus padres. Me hacía pensar en esos casos donde, por ejemplo, eso es lo que yo observo mucho en consulta, donde muchos de los niños, por ejemplo, de las personas que son inmigrantes, los niños capturan el idioma muy rápido, a diferencia de sus padres que son adultos. Y muchas veces observamos en consulta que los niños sí son muy eh, tiranos, son hostiles, son demandantes, son controladores, y los padres se les observa muy sumisos frente al niño, frente a sus exigencias y a sus actitudes. Pero ¿por qué ocurre eso? Particularmente en este caso específico que yo estoy trayendo a colación. Y es que vemos que muchos de estos niños están realizando muchas de las tareas y las actividades que corresponde exclusivamente al mundo del adulto. Hacer llamadas telefónicas para, por ejemplo, resolver situaciones médicas, citas médicas, diálogos hasta con médicos y especialistas, situaciones con el agua, la luz, los servicios, la renta, situaciones hasta de su propio sistema escolar. Por eso observamos, o por lo menos es la experiencia que llevo yo en todo el tiempo que llevo trabajando acá en Estados Unidos, donde muchos de los niños en ese contexto observamos que su comportamiento se invierte, donde el padre se vuelve sumiso y toma el papel como del menor de edad y el niño sube de jerarquía, de autoridad, de nivel de autoridad, y entonces sube al nivel de autoritario como de un adulto. ¿Qué sucede cuando muchos de los padres tratan de corregir al niño o trata de eh, corregirlo o enseñarle? Empieza a haber una rivalidad porque en la psiquis del niño, aunque sabe que es el hijo y que el otro es el padre, pero al haber estado cumpliendo un rol de adulto en muchas de las situaciones sociales, a, inconscientemente él se siente con autoridad y con poder frente al adulto. Así que su forma de ajustarse a las situaciones del medio, a las situaciones del hogar, a las situaciones del contexto escolar, es como si fuera otro adulto. Y muchas veces eso trae muchos enfrentamientos. ¿Por qué traigo esta colación? Porque son las quejas que más recibo, por lo menos en este lado del planeta, de la mayoría de los padres, porque realmente es difícil para la mente y la psiquis del niño poder entender que es un niño, así en algunos momentos esté cumpliendo el rol de adulto y haciéndose cargo de algunas tareas de adulto que no le corresponderían por su edad y por su evolución, pero no hay opción para esta familia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la teoría de la familia y vemos estos desajustes en las jerarquías y en las líneas de poder y autoridad de hijos y padres, vemos muchos niños que se van moldeando con esa personalidad bastante tirana de la cual está hablando el doctor Darío. Y vemos que son niños de difícil manejo en la escuela, porque incluso muchos profesores tienen muchísimas dificultades para que el niño pueda, buenas tardes, Libardo, gracias, y Anita,
pues tiene muchas dificultades para poder manejar la autoridad frente a un niño, porque su autoridad llega hasta la puerta de la calle, de su casa. Cuando pasa de la puerta de la casa hacia la calle, ya la situación es otra. Porque el niño, quien está pues dueño de un poder que lo da la comunicación en otro idioma, por ejemplo, entonces, o en el caso de muchas familias donde los niños trabajan y ayudan a traer el sustento económico de los hogares, eso también lo vemos en algunas familias pues de ciertas condiciones económicas, donde los niños, adolescentes hablo, no niños pequeños, obviamente, pero ayudan a traer sustento al hogar económico. Entonces, este tipo de situaciones que son reales de nuestra actualidad, traen ese desbalance entre padres e hijos. Eh, yo pienso que el doctor Darío en España quizás pueda estar viviendo en algunos momentos la misma situación con algunos de los casos que él atiende, eh, porque la dinámica familiar cambia dependiendo de la situación, del lugar en donde se vive y por ende trae muchos conflictos. Y no sé si podrías hablar un poquito sobre cómo se ejecutan esos roles de poder y esas dinámicas y esas jerarquías de poder al interior de la familia, del hogar, pues desde tu experiencia y cómo los padres Sí, empiezan a tener dificultad, sentirse sometidos muchas veces por su hijo y empiezan a tener dificultades para ejercer las normas y los límites. es evidente que los niños intentan colocarse en la misma posición del adulto. Y cuando los niños intentan colocarse en la misma posición del adulto, quieren dialogar, pero es un diálogo que quieren hacerlo de tú a tú. No es un diálogo de niño a adulto, sino que pareciese ser que fuese un diálogo entre adulto a adulto. Al niño hay que remitirlo a su lugar y el lugar de niño es ese, es el lugar de niño. Entonces siempre de alguna forma a el niño que se comporta así hay que ponerle límites y se le pone límites bajándole los humos. Cuando el adulto dice no, el adulto debería sostener no, sea padre o sea educador o sea algún tío que trata de poner los límites necesarios para que ese niño se estructure en su subjetividad. Jean-Pierre Lebrun plantea en un libro que se llama Un mundo sin límite, ensayo para una clínica psicoanalítica de lo social. En la página 39 de ese texto se pregunta, ¿un mundo sin padre? Entonces yo voy a leer textualmente lo que Lebrun plantea. Abro comillas. Podemos retomar ahora la pregunta planteada en nuestra introducción, es decir, la de saber si vivimos en un mundo sin padres o en un mundo sin padre, en un mundo sin papás o en un mundo sin referencia paterna, sin lugar para el padre. No podemos decir que vivimos en un mundo sin papás. Por el contrario, en efecto, si hoy es costumbre oír voces que se quejan de la ausencia o de la dimisión de los padres, cuando no de su abdicación. No es inútil preguntarnos si es una realidad o si no se trata más bien de una imagen engañosa. Observemos en primer lugar que la ausencia de los padres ha sido siempre su característica, que no se trata pues verdaderamente de una novedad. Luego que al observar de más cerca, numerosos ejemplos señalan el deseo de los padres de conservar o de reconquistar este lugar, por así decir, abandonado. Así,
Más de un padre divorciado reivindica hoy con grandes manifestaciones el derecho a continuar ocupándose de su hijo. Más de un padre se ha sumado a asociaciones de padres para hacer valer derechos que estos consideran atropellados. Y en el seno de la familia, los nuevos padres son papás más que nunca presente. Cierro comillas. ¿Qué plantea él? Plantea Lebrun que los padres hoy día más que nunca ejercen la función paterna, pero esa función paterna se asemeja más a la función materna que a lo que en sí a los padres les correspondería. Cuando él plantea eso, Lebrun dice, es que hoy día el padre también da el tetero, es que hoy día el padre también cocina, es que hoy día el padre también ayuda en todo lo que tiene que ver con la organización de la casa. En ese sentido, parece ser que no estuviesen como que muy delimitadas la función de uno y de otro. Y en ese sentido, el padre al paternar no paterna como lo hacía antiguamente, sino que más bien materna. Y allí como que se pierde mucho la función en sí de colocar los límites. Nosotros en otros conversatorios hemos estado hablando sobre el amor y sobre la importancia de establecer esos vínculos afectivos para que luego el chico pueda desalojar del lado de la madre y pueda encontrar su propio deseo. Entonces, Lebrun plantea, no ama de la misma manera la madre que el padre. Son formas de amar distintas y de alguna forma el padre en su imposición de la ley y de separar al hijo de su madre en ese trabajo que hace el padre se encuentra presente como ley, se encuentra presente como alguien que regala al hijo los límites y que ese regalo de los límites al hijo le estructuran. Entonces es importante que no desaparezca esa función como tal y que esa función como tal puede ser ejercida por un tío, puede ser ejercida por una tía, puede ser ejercida por algún miembro de la familia que ayude a estructurar algo que aparece allí como descolgado del sistema familiar. En psicoanálisis se habla de Edipo y el Edipo tiene que ver con el triángulo padre, madre, hijo. En familias, por ejemplo, desestructurada, donde no aparece el padre o es un padre ausente o no aparece la madre, uno de los vértices del triángulo falta. Y al faltar uno de los vértices del triángulo, allí hay una disarmonía, allí ocurre un desequilibrio y alguien tiene que entrar e intentar equilibrar esa balanza. Los educadores en los institutos, en las escuelas, se quejan de que los chicos no legitiman la autoridad de ellos. En las escuelas se da un fenómeno que quizá no se daba hace 20 o 30 años y tiene que ver, por ejemplo, con la forma como los estudiantes son contestatarios, cómo los estudiantes desafían al educador en el aula de clase, no le reconocen ni siquiera la legitimidad de un saber y en general los docentes se quejan de que la autoridad que en algún tiempo, de la cual en algún tiempo gozaron, ya no es tal.
a los docentes se les ha llegado a maltratar, y no solamente con maltratos desde el punto de vista físico, sino también con maltratos verbales. Entonces, parece ser que allí hay una difuminación de límites. El chico anda perdido. Allí, a diferencia del complejo de Edipo, que de alguna forma termina en tragedia, termina en dolor, recordemos que Edipo mata al padre. Massimo Recalcati, un psicoanalista italiano, él escribe un texto y ese texto lo titula El complejo de Telémaco, padres e hijos tras el ocaso del progenitor. En ese texto, él se remite a la Odisea, es otra obra griega atribuible a Homero, y en ese texto recordemos que Telémaco, él espera la llegada de su padre desde el mar. Recordemos que esos intentos de mirar el horizonte y esperar a que su padre llegue del horizonte son unos intentos esperanzadores de rescatar, de que el padre le rescate o de que el padre venga y le asigne un legado. Telémaco, a diferencia de Edipo, para Recalcati es esperanza, y es esperanza en el sentido en que allí hay una relación afectiva con el padre, y en tanto esa relación afectiva es una relación sana, el padre puede estar allí para imponer límites, el padre está allí para organizar. Recordemos que cuando el padre de Telémaco se ausenta, recordemos que comienzan a frecuentar a la madre varios hombres con la pretensión de casarse con ella. Y recordemos que Penélope comienza a tejer, y cuando se acerca el final del tejido, que se supone que cuando ella termine de tejer es cuando va a elegir esposo, cuando se acerca al final de poder elegir el esposo, entonces ella desteje, y ella desteje para ganar tiempo. Siempre está la esperanza de que en medio de ese caos en el cual está la ciudad, llegue el padre, y que el padre imponga límites, y que el padre vuelva a restaurar el orden que se ha perdido cuando él se ausentó. Llegue el padre, y que el padre imponga límites, y el padre vuelva a restaurar el orden que se ha perdido cuando se ausentó. Tengo retorno en el sonido. Sí, eso que dices es hermoso y me parece importante, porque lejos de pensar que esta historia de la Odisea es algo como muy lejano, no, está presente. En la actualidad, cuando nosotros tenemos a un niño enfrente en la consulta, nosotros vemos que el niño siempre tiene la esperanza de que sea el padre el que le contenga, que sea el padre el que le pueda ofrecer la oportunidad de seguridad, de estabilidad. Y no hablo del padre biológico, sino retomando las palabras del doctor Darío, muy bien explicadas desde el psicoanálisis. Estoy hablando de ese padre simbólico, que puede ser representado incluso por un profesor de la escuela, como muy bien se mencionó, o por un tío, un abuelo, hasta un vecino. De hecho, hoy veía un anuncio que nos publicaron en el grupo de egresados de la universidad, que todavía mantenemos contacto, donde decía, se empezó una campaña de yo cuido a tu hijo y tú cuidas al mío. Y es eso, el niño siempre vive con la esperanza de que sea un adulto, de que sea alguien que ejerza ese poder de protección
presión de cubrirlo con su seguridad. Es lamentable la situación a la que hemos llegado en este momento, en la actualidad, donde vemos muchos niños que pasaron de ser esos niños encantadores, lindos, bellos, esa reinita, ese principito, que los vemos desde nuestro corazón de esa manera, pero se han convertido en niños muy mal educados, niños que tratan de gobernarle la vida a muchas personas, niños que maltratan no solamente a los padres, porque aprenden a maltratar a los padres en el hogar y luego transfieren este tipo de comportamientos a la escuela, agrediendo también a los profesores o incluso a personas. Los vemos todo el tiempo que agreden personas mayores o agreden ya más grandes, más adolescentes, agreden personas en la calle. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esta inversión o esta situación? ¿En qué momento los niños se convirtieron de ser esas criaturas lindas y hermosas a convertirse en los tiranos o convertirse? ¿Cómo esto que el doctor Darío nos está explicando hoy nos puede aterrizar en la actualidad de nuestra sociedad? Porque los niños hoy día chantajean emocionalmente, porque cada vez, la razón es porque cada vez el adulto o el padre ejerce menos autoridad sobre el niño o sobre la niña, o una autoridad equivocada, porque la autoridad no se la ejerce el que grita, el que insulta, el que regaña, el que pone castigo, el que saca la chancleta, como en algunas culturas. Esa no es realmente la autoridad. Y todos los que somos padres, hemos caído en la repetición de muchos de esos patrones que hemos venido arrastrando generación tras generación de nuestra cultura y hemos empezado a repetir esa situación equivocada de cómo ejercer la autoridad en un niño. Y un niño al que no se le educa con autoridad y al que no se le enseña autoridad, es un niño que está en riesgo de desarrollar un tipo de estos comportamientos de los que ya hemos mencionado. El niño tirano es aquel niño que se muestra caprichoso, ¿y cuántas veces vemos adultos que celebran los caprichos de un niño? Pero detrás del niño tirano hay un niño con una baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué hay un niño con baja tolerancia a la frustración? Porque es un niño al que no se le ha permitido sufrir, no se le ha permitido perder, no se le ha permitido tener ningún tipo de dificultad o por el contrario, ha estado expuesto a un extrema dificultades, de tal modo que el niño vive de frustración en frustración. Entonces, el niño, por no poder expresarse verbalmente y comunicar sus sentimientos, que muchas veces ni los comprende, en la mayoría de los casos los niños no comprenden sus sentimientos, hace pataletas en público, amenaza y agrede. Es la forma como los niños se defienden de un sistema que sienten hostil. En lo que el doctor Darío estaba explicando, hay un padre ausente. Y ojo, estamos hablando de padre como figura de autoridad, no como padre biológico. Un padre ausente. ¿Y qué pasa cuando hay un padre ausente y una madre que está ocupada en sus quehaceres y donde hay una sociedad que presiona a la familia? Porque aquí hay que analizar también el papel de la sociedad que ejerce presión sobre la madre porque la están presionando para que resuelva el problema de su marido ausente y el niño a la expectativa de que su esperanza de que su padre regrese. Esta situación desbalanceada entre el sistema que contiene a la familia, que es la sociedad, el sistema familiar que debería contener al niño y el niño solo, aislado, triste, sin saber cómo elaborar una pérdida de un padre ausente, empieza a generar caos. Si nosotros trasladamos toda esa situación a la realidad en este momento, en la mayoría de las familias y la mayoría de los hogares donde crecen muchos niños, nosotros estamos empezando a ver que muchas de las conductas indeseables en los niños realmente es o por exceso de permisividad, se permite mucho, hay mucha permisividad en la familia,
parte de los adultos hacia los niños, como había mencionado anteriormente, y porque se les pone una carga demasiado pesada para su edad, porque puse el caso de los inmigrantes, donde los inmigrantes, pues como no manejan el idioma, entonces dejan que sus hijos sean los que ejerzan muchas veces el papel del adulto. Entonces, esto empieza a generar un desbalance entre los diferentes sistemas y sistemas, subsistemas familiares. ¿Y quién es el que sale afectado en todo esto? El niño, quien desafortunadamente no tiene ni la madurez biológica, ni la madurez eh, psíquica, ni la madurez emocional para poder manejar todo este tipo de engranaje y de estrés que rodea día a día su vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los afectos, las cercanías, las confianzas, las interacciones de adultos y niños se empiezan a desbalancear. Entonces, los pocos momentos en que hay una relación con el niño son fuertes, son agresivas, son hostiles. La comunicación con el niño muchas veces no permite el disfrute ni de la paternidad, ni tampoco por parte del niño, sino que la comunicación se limita a dar órdenes, instrucciones, porque soy el adulto. Y el niño entonces a considerar al padre no como una persona agradable con la que quiero estar, sino como lo ve desafortunadamente. Esa es la psicología infantil. Porque en estos casos, cuando uno indaga sobre la psiquis del niño, generalmente ven al padre no como una figura de autoridad, sino como un tirano. Y cuando el hijo percibe al padre como un tirano, desafortunadamente, nos guste o no nos guste, pero en la realidad, el niño se va a convertir también en otro tirano. Que esa es la otra situación por las cuales muchos niños se convierten en tiranos. Por eso es que uno le dice a los padres, por favor, analiza tus acciones, porque los niños repiten, copian y siguen lo que ven, lo que observan, no lo que tú les dices que hagas. Entonces, si él te ve a ti como una persona hostil, como una persona tirana, ¿qué es lo que nosotros como adultos pensamos que el niño va a ejecutar cuando vaya a la escuela, cuando salga de ese subsistema familiar hacia otro sistema? ¿Qué es lo que va a hacer? A repetir la misma actitud, a repetir sí, actitud hostil y agresiva, o sea, tirana frente a las demás personas, que es lo que interpreta el adulto como irrespeto hacia la autoridad. Pero realmente cuando indagamos la salud mental, la psique y la mente del niño, lo que nosotros estamos viendo es que el niño está respondiendo a una situación de estrés, a una situación de frustración que se da en cualquiera, o sea, en cualquiera de los escenarios. Eso lo que hace es que el niño empiece a generar problemas. Por eso es que, a ver, no hay nada perfecto. Yo soy alguien que siempre les he dicho, yo misma, eh, con todo y la experiencia y los años que tengo trabajando con niños y familia, muchas veces ejerciendo mi papel de madre, también he cometido errores. Pero tenemos la responsabilidad de educarnos con respecto al tema, de educarnos, y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí los domingos, tratando de poner un granito de arena para que aquellas personas que nos puedan escuchar aprendan no solo de nuestras teorías psicológicas, pero también de nuestra experiencia profesional, pues que ya hemos cultivado por muchos años y de nuestra experiencia como personas y como individuos. Entonces, al reconocer nosotros la influencia que tienen los medios sobre nuestros hijos, que esa es otra nueva situación, que ya el doctor Darío en una ocasión nos habló muchísimo sobre la influencia de la tecnología, es un tema que él maneja muy bien, la influencia de la tecnología, que viene como la cerecita, como se dice en inglés, la cerecita que viene encima del helado, como para terminar de dañar la situación y el escenario, tiene la tecnología con toda su influencia, muchas veces hostil, a ocupar el lugar de un padre, de una madre, de esa figura. Y eso no podemos permitirlo. Por eso nosotros pues estamos aquí. Y gracias a Alice Castillo eh, y Amparo y las personas que están agregándose desde Panamá, que ellos son de ternura y buen trato. Muchas gracias por estar aquí. Ellos tienen una campaña precisamente
para generar ternura y buen trato al interior del hogar y cuidar sobre la salud mental de los niños. Gracias por su participación. Doctor Darío, le doy la palabra. Sí, el caso de un paciente, él consultaba porque su hijo le pidió un regalo, le pidió un determinado juguete. Cuando pasaban por una tienda, el padre entra, compra el juguete, pero cuando habían caminado unos metros, el niño le dice al padre que ya no quiere ese juguete y que quiere cambiar ese juguete por otro juguete. El padre le dice que no, pero el niño insiste en que sí se va a regresar, sí va a intercambiar ese juguete por otro juguete. Y el padre se devuelve con el niño, van a la tienda, intercambian el juguete y salen de la tienda. Al salir de la tienda, el niño le dice al padre, no debiste hacer eso. Y el padre le responde, ¿hacer qué? Y el niño le dice, regresar conmigo a la tienda, intercambiar el juguete y hacer lo que yo te pedí que hicieses. Tenías que sostener el no inicial. Tenías que sostener el hecho primero cuando me dijiste que el juguete yo lo había elegido y que por lo tanto me quedaba con el juguete. Es decir, allí ese padre dijo, me estaba dando una lección, el niño me estaba dando una lección porque ciertamente si el juguete lo había elegido él mismo, no debí yo devolverme y obedecerle con respecto al mandato que me estaba dando. Entonces, importante el colocar límites, porque el mismo niño, cuando no hay límites, los está pidiendo, porque el niño necesita moverse en un determinado marco y ese determinado marco en el que el niño se mueve necesita de esos límites para poder desarrollar una personalidad, entre comillas, estable, para poder evolucionar ante la vida. Máximo Recalcati plantea, ¿qué es lo que lega un padre? ¿Qué es lo que dona un padre cuando coloca límites? Aparte de la esperanza, él dice, un padre dona sentido de la vida. ¿Y qué pasa con tantos suicidios de niños? ¿Qué pasa con el hecho de que los adolescentes se suicidan? Es porque el padre ha estado ausente, porque no ha habido allí una figura que de alguna forma haya transmitido el sentido a la vida a ese niño que está allí en esa familia, a ese niño que se está desarrollando. Entonces es importante los límites porque los límites además se relacionan con un sentido de la vida. Máximo Recalcati dice que su padre pues cuidaba las plantas. Su padre tenía un jardín y allí en ese jardín, sobre todo, él cuando era niño percibía que su padre era más cuidadoso con aquellas plantas que estaban a punto de morir, con aquellas plantas que tenían las hojas secas, con aquellas plantas que necesitaban de más riego y con aquellas plantas que tenían algún tipo de insectos que las estaba matando. Entonces, él veía cómo su padre quitaba las hojas muertas, cómo su padre quitaba las hojas secas, cómo su padre regaba aquellas plantas que más lo necesitaban y en general cómo su padre estaba dedicado a aquellas plantas que estaban a punto de morir. Él veía todo eso y entonces él dice,
¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que hoy día yo sea psicoanalista? Me legó un sentido a la vida y ese sentido a la vida yo lo vi y ese sentido a la vida es aquel motivo por el cual yo hoy día no cuido de plantas, pero cuido de seres humanos. Eso es lo que ha de heredar un padre al hijo. Y no se trata, según Máximo Recalcati, no se trata de que sienta él nostalgia de aquel padre amo, de aquel padre autoritario, de aquel padre que imponía la ley con dolor. No es de ese padre del que Máximo Recalcati habla. Habla de un padre dador de esperanza. Habla de un padre dador de sentido a la vida. Qué bonito, qué lindo. Me gusta, me encanta eso que estás diciendo. Eh, Susana Beatriz dice, doctor Darío, qué interesante para los padres. Gracias por tu enseñanza. Gracias a Hermes, gracias a Alice, a Griselda, que también están por aquí, a Mariví, que nos vino a acompañar un rato también. Muchísimas gracias a todas las personas que, sí. Alice dice que gran importancia conocer sobre los límites, efectivamente. Lo que pasa cuando en una familia los roles no están definidos adecuadamente, cuando las jerarquías se diluyen, se dispersan, es realmente puede llegar a ser una tragedia, porque nosotros hemos estado hablando aquí en términos muy generales sobre eh, las consecuencias que podría traer para el niño. Pero sabemos que un niño que crece en un hogar donde las jerarquías siempre están invertidas y donde las jerarquías no son claras y donde los roles no se definen adecuadamente, puede llegar a un trastorno de personalidad bastante complicado. Entonces, estamos hablando de un niño tirano que puede terminar con una personalidad pues disfuncional. Y muchas personas no piensan, no creen que pueda ser posible que haya, por ejemplo, niños con un trastorno de psicopático, pero los hay, existen. Y si bien es cierto que hay una, una parte genética y una parte biológica funcional que puede influir en algo así, para que algo así se dé, realmente los ambientes, los roles, las jerarquías, el sistema familiar es supremamente importante para la mejoría incluso de un niño que biológicamente viene con una predisposición a un trastorno de personalidad. Pero de la misma manera, una familia que no es apropiada o adecuada puede desencadenar un trastorno de personalidad en un niño debido pues a esa misma dinámica familiar en donde la ejecución de roles, jerarquías, normas y límites están absolutamente invertidos. Así que es importante que el niño vaya creciendo y a medida que vaya creciendo, vaya conociendo el mundo real, visto desde su hogar, visto en su familia. Es la familia la que va a liderar ese proceso de interacción futura que el niño va a tener en una sociedad. Es la familia la responsable. Entonces, realmente hay muchísimos casos donde entendemos y es comprensible. A mí también me ocurrió donde uno como padre tiene que mantenerse ausente o distante, así como pasó por el caso de Telémaco, donde el padre físicamente no estaba, pero como decía el doctor Darío, deja sembrado un legado emocional en sus hijos y el niño va a entender finalmente, obviamente no sería lo ideal, pero finalmente va a entender que son las razones laborales que forzaron a ese padre para no poder disponer de todo el tiempo para dedicárselo. Pero eso es lo que mucha gente dice, dedícale
calidad de tiempo, no cantidad de tiempo. Realmente es lo mismo. Lo importante realmente es que los momentos en que se pueda compartir con el hijo sean momentos significativos, de tal manera que cuando ocurra la separación física, este distanciamiento no exista, porque es sostenido por los recuerdos agradables de lo que fue la relación durante el tiempo que pudo haber esa interacción, esa conexión emocional. Las emociones y los afectos son un sostén, son yo pienso que hablando metafóricamente, lo que la mamá de Telémaco hacía de hilar e hilar, hilar y coser, en el fondo realmente, que era un acto hasta compulsivo, realmente era como, no sé, es una interpretación aquí que hago muy personal, como tejiendo esos hilos emocionales que todavía le permitían de alguna manera mantener esa conexión con ese ser ausente. Es como lo que uno muchas veces habla de que uno pare al hijo, pero el hijo, el cordón umbilical nunca se desaparece, siempre sigue estando allí. Es simbólico, es metafórico, es psicológico, es psíquico, es emocional, no es físico, obviamente, pero existe. Entonces, como un referente en los momentos difíciles, ese sostén emocional sale y surge para salvaguardar las psiquis de ese niño, de esa criatura, de esa familia, de esa persona. Y eso es lo que nosotros estamos buscando aquí, generar espacios donde las personas puedan aprender a tener cuidado. Hola, mi Lucy, a tener cuidado de sus afectos, de sus cariños, de sus conexiones, que aprendan a tener, a generar esa conectividad. Mi Lucy, bienvenida. Hola, Lucy. Tan linda. Te extrañamos, Lucy, pero sabemos que estás in the heaven. Estás en el cielo ahora mismo. Doctor Darío, ya son las 4:50. Ay, también te queremos mucho, Lucy, qué hermosa. Sí, que cuando esos límites no logran establecerse o no están bien establecidos, no solamente tienen repercusiones en la subjetividad del chico, sino también a nivel social hay repercusiones de cuando las cosas no se hacen bien a nivel de familia. O podría decirse de cuando no se hacen como se tendrían que haber hecho. En estos momentos, en esta semana, dos chicas de 12 años se citaron a través de internet, les estoy hablando de un caso real, se citaron a través de internet con 5 chicos de 15 y 17 años. Ellos se fueron a una casa abandonada y cuando estaban en una casa abandonada, los chicos violaron a las chicas. Una de las chicas escapa y avisa a una amiga y la amiga llama a la policía, entonces viene la policía y el caso sale a la luz pública y el caso de alguna forma escandalizó. Lo que las personas se preguntan es dónde estaban los padres de las chicas, dónde estaban los padres de los chicos. Hoy más que nunca urge sobre todo los límites respecto al sexo a los chicos varones, porque el hecho de las violaciones grupales han estado en aumento. Entonces es impar a nivel de familia en ese tipo de límites y que los chicos puedan aprender cuando no es no y cuando en un tipo de relación desigual ellos deben parar, porque de todas maneras ellos tenían entre 15 y 17 años y las chicas tenían 12 años. Entonces, consecuencia de no imponer los límites a nivel de la familia, pues tiene implicaciones en el entramado social.
Entonces, para resumir, importante cuando los padres coloquen límites, que estos límites sean claros, que estos límites puedan imponerlo el padre de una manera sosegada, de una manera serena. Siempre es mejor educar en positivo y no castigar. Es importante sostener una decisión cuando se toma y cuando se comunica esa decisión. Y es importante que el padre no se coloque al mismo nivel del hijo. Hay dos roles diferenciados. El padre es el padre y el hijo es el hijo. Y cada uno tiene que hablar desde su propio lugar. El hijo es un niño y el padre es el adulto. De ninguna manera el padre ha de ocupar el lugar del niño y viceversa. De ninguna manera el padre ha de ocupar el lugar del Ujú. Así es. Así es. Bueno, creo, Luz Helena, Lira, gracias, gracias a todas las personas que han estado hoy en el programa. Por último, para antes de irnos, acuérdense, lo último que puedo decirles a todas las personas y a todos los que son padres, para resumir esto, asegúrense ustedes de que antes de poner una regla, que su hijo le crea. Esto da para otro tema, pero es muy importante que su hijo crea en usted, porque si su hijo no cree en usted, es muy difícil que una regla funcione con un hijo. Ahí está el éxito de poder guiar a un hijo correctamente. Asegúrese que su hijo les crea. Maribí, aunque los chicos peleen por los límites, siempre los límites traen seguridad a los jóvenes. Eso es cierto. No nos cansemos de colocar límites a nuestros jóvenes. Maribí, de Semillas, edificando la casa, gracias por estar aquí. Ella también es otra guerrera que lucha por las familias y por los hogares. Alice, gracias, de buen trato. Es una realidad triste. En Panamá se ha dado mucho este tema de violaciones en grupo. Yo creo que es a nivel mundial, Alice, desafortunadamente. Pienso que es importante enseñar sobre el respeto del cuerpo. Es que las agresiones son desaforadas, a veces es difícil. La única manera es enseñar a nuestros hijos lo que les decía, que aprendan a cuidarse, que aprendan a respetarse y bueno, y que definitivamente nosotros necesitamos ser honestos con ellos para articular lo que está pasando en el mundo con nuestras reglas, para que ellos entiendan que nuestras reglas buscan protegerlos a ellos. No es porque nosotros demandamos como autoridad o como adulto algo, sino es por amor a ellos. Bueno, un abrazo muy grande a todos, doctor Darío, gracias. Qué rico hoy, a pesar de la tecnología que nos ha estado dando un poquito, pero todo funcionó muy bien. Gracias a todos por estar allí, doctor Darío, muchas gracias. Que pasen una tarde muy linda y nos vemos en 15 un días. abrazo, gracias a todos. Buenas noches, sí. Buenas noches. Un abrazo muy grande.